Vamos ahora con la doctora Andrea Domínguez, como todas las semanas, nos hace el enorme favor de darnos su comentario. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo como siempre con mucho gusto. En esta ocasión volvemos a tocar un poco el tema de COVID porque pues ha habido un incremento en el número de casos que se ha estado sosteniendo desde el último par de semanas. Nada que alarme, nada que tengamos que entrar en ningún tipo de pánico, pero sí es importante, como siempre he mencionado, seguir monitoreando a este virus que no nos va a dejar. Es parte de que llega, se establece y empieza a tener esta circulación cada vez mayor, pero también va a seguir produciendo pequeñas olas. El chiste de estas olas es que entre todos logremos que sean de menor intensidad y de menor duración, y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nuestra máxima casa de estudios, Leonardo, hace un comunicado, obviamente prende las alarmas, aunado a la circulación de la información de nuestras autoridades de manera oficial, en donde hay alrededor de 24 municipios en 16 estados de la República que reportan un incremento tanto en la positividad de las pruebas, de un 20-21% de positividad hasta más del 30%, 32% de positividad, como también los casos sintomáticos. No ha habido una modificación hasta el momento en el número de hospitalizaciones, ni tampoco en el número de defunciones, afortunadamente. Tampoco se nos ha reportado a través del INDRE y a través de los mecanismos de monitoreo, sobre todo de secuenciación, que haya un descubrimiento de una nueva subvariante o algo que en ese aspecto nos esté alarmando. Recordemos que más del 90%, de hecho específicamente el 93% de la subvariante que está circulando en nuestro país es una subvariante de Omicron, perdón, XBB 1.5. El resto siguen siendo también subvariantes, subtipos de Omicron, por así llamarlo, subvariantes, y no hay ninguna modificación en este aspecto. Pero ¿qué sí podemos seguir retomando? Me decían, ¿tengo que volver a usar el cubrebocas o no lo tengo que volver a usar? ¿Qué hago? Espero. Esto es un poco la secuela de las vacaciones, Leonardo. ¿Por qué? Porque los estados que hasta ahorita se reportan con esta alza, si te fijas bien y te has detenido un poco a revisar los números, son estados con alta afluencia de turismo. Entonces, hay que tener mucha precaución cuando vayamos o estemos, como siempre, en lugares conglomerados con mucha gente. En esos casos, procuren utilizar el cubrebocas independientemente de la ventilación que exista, sobre todo si van a estar más de 15, 20 minutos en estos lugares. Procuren traer el cubrebocas por precaución, sobre todo si tienen o sospechan de que tienen algún síntoma respiratorio. No todo es COVID. Actualmente estamos también viendo otros virus junto con COVID. Sabemos de influenza, virus sincicial respiratorio, en fin, puedes también tener una gripe convencional, pero con esta alza no podemos descartar que sea COVID. Hay que guardarse como civilizadamente todos debiéramos hacer. Y en el caso de que tengamos que salir a hacer algún oficio o alguna diligencia, ponernos el cubrebocas responsablemente. Sobre todo prevalece la ventilación en todos los lugares, en todos los sitios en donde vayamos, siempre hacer de esto un privilegio, la ventilación, que es algo pivote para evitar los riesgos, Leonardo. Y únicamente decirte que actualmente nos reportan más de 3.500 casos activos. Insisto, estos casos son reportados a través, obviamente, de la documentación pertinente que nos piden las autoridades. Sin embargo, pueden haber un poco más de casos, como ya lo sabemos, de gente que no se hace la prueba o no se reporta. No se alarmen, solamente les pido y los invito a todos a que tomemos conciencia de que hay un poquito de casos elevados. Vamos a tener estas precauciones, sobre todo en nuestro entorno, con los nuestros, para que también propiciemos un ambiente de seguridad sanitaria y que no tengamos un susto más adelante, ahora que viene próximamente el regreso a clases, Leonardo. Claro. Oye, tomamos nota, por supuesto, de todo eso. Y déjame hacerte una pregunta de susto, y si quieres la dejamos o la guardamos para la semana próxima. Yo juraba y perjuraba, Andrea, que la lepra estaba erradicada. Ahora veo que hay 300 casos en todo el país. Digo que es una enfermedad horrenda, pero bueno, yo suponía que esas enfermedades eran ya un asunto del pasado, del siglo anterior. ¿Están volviendo o nunca se han ido? Oriéntame.
Nunca se han ido, lo que pasa es que la lepra, cuando surgió la lepra, pues no teníamos el tratamiento para ello, pero tiene tratamiento, se puede curar la gente de esta enfermedad. Obviamente como en todo, el diagnóstico temprano siempre y obviamente el tratamiento temprano siempre va a ser la diferencia. Nunca estuvo totalmente erradicada, pero al tener disponibles tratamientos que son de muy fácil acceso para esta patología, es lo que ha hecho que pues obviamente eso ya no se vea tanto. Lo que sí es, en relación a esta patología, tenemos un problema terrible, por ejemplo, con el mal uso de los antibióticos, porque hay una resistencia bacteriana al uso de antibióticos. Entonces, La lepra es una bacteria, ¿no? sí, es correcto. Entonces, ya no te, diríamos coloquialmente, no hacen efecto convencionalmente los que hacían efecto, pero no es un tema del cuerpo o de la persona, es un tema de la resistencia bacteriana. Es decir, ponlo así, la flora, las bacterias y toda esta fauna a este nivel microscópico también se han vuelto más resistentes a los medicamentos, Mira. pero eso ha sido por irresponsabilidad en el uso, en el mal uso, y sobre todo que empiezan a recetar antibióticos cuando no están indicados, por ejemplo, cuando hay infecciones virales, ¿no? Ya. El caso que vivimos con COVID, por Oye, ejemplo. y espero que haya medicamentos, porque bueno, mientras el presidente resuelve su fábrica de Santa Claus, esta donde va a estar todas las medicinas del mundo, y yo digo, no me voy a Que detener. por cierto, esa es una farmacia, ¿no? O sea, ese es el concepto de una farmacia, no Pero entendí muy bien. la farmacia mágica, donde estén todos los medicamentos y van a llegar a la casa que los requiera. Eso es fantástico. Pero digo, una cosa muy práctica. Yo tuve un orzuelo hace unos días y me recetó el oftalmólogo una pomada y me miró el de la farmacia como diciendo, oye, pues hace 6 meses que esa pomada no está disponible. O sea, sigue habiendo un desabasto serio de medicamentos ordinarios. No me quiero ni imaginar los de la lepra, digo, el mío fue un orzuelo, nada más. No te creas, no son medicamentos, no son antibióticos y no son abordajes tan exhaustivos ni tan complicados. Pareciera que sí, pero no. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, de un antirretroviral, cosas que estamos también sufriendo. Pero recordemos que el desabasto de medicamentos se está agarrando parejo, inclusive el de las vacunas, Leonardo. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de medicamentos para el tratamiento de una enfermedad en curso para prevenir las enfermedades. No solo es exclusivo en tratamientos oncológicos, estamos hablando, como he mencionado, antirretrovirales, estamos hablando también medicamentos para la salud mental. O sea, sabes la carga de enfermedad que nos espera con todos los pacientes que tienen, por supuesto, una incapacidad laboral por un tema de salud mental. Esto es terrible. Y no se ve para cuándo. Es también muy peligroso porque podemos estar también en manos o ser presa del mercado negro, ¿no? De fórmulas que no están estandarizadas. Y ya tuvimos el caso ya estamos teniendo los casos de meningitis en Durango y en Matamoros, con todo este tema de que se usaron medicamentos que no eran. Entonces hay que tener un monitoreo y hay que exigirle a las autoridades que esto sea de manera seria. No es nada más son varias células las que están involucradas. Tomo nota, Andrea, un abrazo. Que estén muy bien, cuídense mucho, por favor. La doctora Domínguez Barbosa.